Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Los temas de hoy, vamos a culminar con la temática de visitantes de dormitorio. Recordarán ustedes que estábamos tocando 15 días atrás este punto, la última vez, que después por cuestiones de transmisiones exteriores de LT14 no hemos podido volver a reencontrarnos una semana atrás. Entonces, 15 días atrás estábamos hablando de visitantes de dormitorio, las extrañas manifestaciones humanoides, las extrañas entidades que se han materializado precisamente en la generalidad de los casos en dormitorios de personas afectadas o no de alguna manera al fenómeno ovni y que les hicieron vivir experiencias, en algunos casos traumáticas, en otros agradables, en todos los casos trascendentales desde un punto de vista intelectual, psicológico y espiritual. Y estuvimos 15 días atrás elucubrando posibles hipótesis para tratar de echar un poco de luz sobre este fenómeno de los visitantes de dormitorio. Son, como suponen algunos fanáticos de los ovnis, visitantes extraterrestres, seres que aparecen durante la noche para, establecer algún tipo de contacto con nosotros. Son seres espirituales, son mensajeros satánicos, son seres de otra dimensión. Cuando hablamos del tema en esa oportunidad, planteamos los distintos casos, dimos ejemplos variados de esta extraña secuencia de apariciones, y algunos casos tenían toda la tipología, toda la morfología de tratarse evidentemente de seres procedentes de algún otro planeta, de algún otro sistema estelar habitado. En otros casos, en cambio, las características físicas de la aparición y el comportamiento de los mismos hacían presuponer, por lo menos a la luz de las presuposiciones que un aficionado a estas temáticas puede hacerse, de que se trataban de seres de naturaleza espiritual. Yo alguna vez dije que, y esto tiene que ver para mí con el tema de los visitantes de dormitorio, yo alguna vez dije en ese mismo programa que evidentemente lo que nosotros llamamos fenómeno ovni, tomado en su contexto histórico, ¿no? Desde 1947 en adelante, es apenas un segmento muy particular de una fenomenología que viene acompañando al hombre desde que el hombre existe como tal. Lo que nosotros suponemos hoy como naves tripuladas que se mueven por el espacio y aterrizan hoy aquí, son en su aspecto, en sus manifestaciones, en su conducta, en su comportamiento, en su apariencia, lo mismo que 500 años atrás, en la Europa medieval, se interpretaban como manifestaciones angelicales o satánicas paseándose por los cielos. El fenómeno no ha cambiado a través de los siglos. Sí ha cambiado la inteligencia, la cultura, la civilización que los observa. Claro, ustedes me dirán, pero hoy en día se ven a extraterrestres bajar con escafandra por una escalerita de un aparato con ventanitas, mientras que hace 500 años lo que se veían eran seres con cuernitos o con alas que salían, o con vestimentas angelicales, que salían de esferas luminosas. El fenómeno no es el mismo. El fenómeno de hace 500 años se comportaba aparentemente como seres de entidad de naturaleza espiritual, mientras que el fenómeno hoy se comporta como marcianitos, ¿no?
Y yo siempre digo que tengo la presuposición que es como que de pronto tenemos una inteligencia ubicada en algún lugar del planeta o ubicada fuera del planeta que hace comportarse al fenómeno como nosotros estamos esperando que el fenómeno se produzca. No sé si esto se comprende. Le voy a dar un ejemplo típico. Los últimos 40 años de fenomenología extraterrestre, de fenomenología ovni, nos presenta seres tripulando supuestas naves espaciales que atraviesan el universo, llegan a la Tierra y secuestran seres humanos para practicar, esto parece, extrañas operaciones sobre esos seres humanos secuestrados. Y estos seres, que vienen desde los más remotos confines de la galaxia, que se mueven en aparatos que superan la velocidad de la luz, porque de otra manera no podrían llegar con tanta facilidad a nuestro planeta, que alteran la composición del espacio-tiempo. Cuando secuestran un ser humano para hacer extrañas operaciones a bordo de sus naves, utilizan jeringas, algodones, bisturíes. No sé si se comprende a lo que quiero llegar. Una civilización que exhibe la terrorífica tecnología que le permite cruzar el universo, no tiene una medicina con una tecnología del siglo XX. Eso sería como si nosotros viajáramos a otros países a bordo de nuestros modernísimos aviones y en el botiquín del avión tuviéramos cuchillos de piedra y fibras vegetales para coser heridas o para hacer operaciones. No cierra una manifestación tecnológica con la otra. Pero sí cerraría si nosotros presuponemos que hay una inteligencia, vamos a poner estos términos, ¿no? Es como que hay una inteligencia que en un momento dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que esa cultura en el planeta Tierra, esa civilización en el planeta Tierra, está esperando ver? Y entonces, en este momento histórico, esa civilización está esperando ver marcianos, extraterrestres, naves espaciales. Entonces, hace aparecer el fenómeno como si fueran naves espaciales, como si fueran extraterrestres, como si fueran seres de otros planetas, pero se le escapa por ahí algunos detalles. Entre esos detalles, las aparentes nimiedades del equipo de medicina de la nave espacial. En otro momento histórico, 500 años antes, esa inteligencia que puede estar en nuestro planeta, puede estar en otro planeta, o como yo acostumbro decir, en algún pliegue del espacio-tiempo, en alguna dimensión paralela. Dice, bueno, en este momento, ¿cómo esperan? ¿Qué es lo que espera ver esa cultura, esa civilización? Y hace aparecer al fenómeno disfrazado de seres angelicales o seres demoníacos. Porque la cultura ve lo que quiere ver. Porque lo desconocido, el hombre trata de explicarlo desde lo conocido. Y no vemos las cosas como son, sino a través del lente deformado de nuestras creencias y de nuestros prejuicios. Entonces, lo que yo me planteo muchas veces, y esto yo se lo he comentado a ustedes, lo había estado charlando con Jacques Vallée, aquella oportunidad en un hotel en Buenos Aires, es, ¿no habrá alguna inteligencia o grupos de inteligencias en algún lugar del universo que por alguna razón, que hoy en día se nos escapa, proyecta en nuestro medio un fenómeno que puede ser físico, no estoy hablando de alucinaciones, que puede ser físico, pero que se adapta a lo que este momento histórico está esperando ver? Hoy necesitamos ver extraterrestres. Hace 500 años necesitamos ver seres espirituales. Y dentro de 500 años, vaya a saber uno qué es lo que necesitamos ver. Pero la síntesis es seres angelicales, demoníacos, extraterrestres, quizás no en intenciones, pero quizás sí en origen.
sea todo harina del mismo costal. Este tema de los visitantes de dormitorio, yo les decía, es un tema que afecta casi al 30% de la gente. 3 de cada 10 personas alguna vez se han despertado y han visto alguna extraña aparición en su dormitorio. Y yo les contaba a ustedes que inclusive esas extrañas apariciones ocurren en momentos en que no están en el dormitorio, pero que la persona se encuentra predispuesta a algún fenómeno en particular. Cuando volvamos del siguiente tema musical, les cuento una experiencia personal que tuve yo con lo que podría denominarse visitantes de dormitorio. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Les había comentado cuando estábamos hablando hace unos minutos de los visitantes de dormitorio, que yo tuve una experiencia personal. A mí me pasa algo particular y pienso que ustedes me van a saber comprender, ¿no? No soy muy afecto a contar historias personales. Las veces que lo he hecho es porque ha tenido intrínsecamente que ver con la temática de la que estaba hablando. Este es el caso, ¿no? Porque de pronto no es que crea que no me han pasado cosas interesantes, pienso que sí. Yo les he contado a ustedes experiencias que tuve en la caverna de las brujas, con aquel hombre lagarto en Villa Martelli, los hombres gato de Rafael Calzado y Berazategui, la experiencia que he tenido en la montaña, bueno, en mil oportunidades. Solo que no creo que la apología del autobombo sea lo que precisamente el oyente espera escuchar. De pronto creo que un montón de información. Es como que lo mío lo pueden saber en cualquier otro momento, ¿no? A través de una revista, de un libro, un artículo, pero hay un montón de cosas, información que uno va levantando por ahí y que no llega a oídos de la gente y que es oportuno canalizarla, por ejemplo, a través de este programa. Pero a veces ocurre que lo que le ha pasado a uno sirve para arrojar un poquito de luz o entender mejor el tema sobre el cual uno está hablando. Y tiene que ver con el tema de visitantes de dormitorio, lo que les voy a contar ahora. Tiene que ver quizás para ponerlo en su justa medida, ¿no? Cuando yo decía hace unos minutos que creo que estos visitantes de dormitorio están a caballito entre la fenomenología que un momento cultural cualquiera espera que ocurra. Es como que lo que pasa es lo que se espera que esté pasando. Juan José Benítez, un muy conocido investigador ovni de España, pero mucho más conocido mundialmente por ser autor de esa maravillosa saga literaria que es Caballo de Troya, 1, 2, 3 y 4. Escribió en un artículo que yo leí no hace mucho, que él había llegado a la convicción de que cada investigador ovni, o cada persona que está metida profundamente en estas disciplinas, hasta su propia vida, no digamos su inteligencia, su propia vida, forma parte de un plan cósmico. No necesariamente bueno, ni necesariamente malo, porque quizás los conceptos de lo bueno y lo malo son conceptos tan humanos que a escala de lo cósmico trasuntan por otra ética y trasuntan en una escala de otros valores. Pero que hubiera una inteligencia cósmica que jugara los dados con los seres humanos, o jugara una especie de ajedrez con la vida de la gente, donde algunos son peones, otros son alfiles y son torres. Y los investigadores de estas disciplinas, decía Juan José Benítez, parecen estar condicionados, parecen estar digitadas sus vidas por una inteligencia cósmica, por una inteligencia más allá de lo humano. Y él contaba en ese artículo cosas que le ocurrieron a él, donde de pronto sentía la presencia de alguna inteligencia, de alguna entidad, que con su manifestación, a veces no visible, pero sí en todos casos muy perceptible, muy tangible, le indicaba lo correcto y lo incorrecto, lo acertado o lo no acertado de determinadas actitudes,
de determinados pensamientos, de determinados momentos. Y cuando uno anda en estas disciplinas, empieza a tener cada vez más la convicción de que a medida que uno más se mete en estos temas, no digo que haya una entidad parada al lado de uno cuidándolo o empujándolo en determinada dirección, pero sí que hay una inteligencia en algún lugar que parece estar detrás de nuestras acciones de todos los días. Y a veces esa inteligencia puede manifestarse o manifestar algo en el dormitorio y tendríamos uno de estos visitantes de dormitorio. Yo estaba leyendo un material sobre visitantes de dormitorio de origen español y el material recordaba el caso de Albert Cavender, un inglés investigador de estas disciplinas, precisamente, quien allá por 1954 dirigía un grupo de investigación OVNI y le ocurre ser visitado por 3 seres, aparentemente vestidos íntegramente de negro, quienes lo combinan a abandonar estas investigaciones. Ocurre que Bender lo hace, no sin antes publicar un libro titulado The Flying Saucers and the Three Men, los platillos volantes y los 3 hombres, donde cuenta sus investigaciones OVNI y las apariciones de estos hombres de negro. Y Bender en un momento dice que en las 3 ocasiones en que es visitado por los hombres de negro, por los 3 hombres de negro, un penetrante olor a azufre invadió la habitación donde se encontraban en esos momentos. Él estaba en su oficina, trabajando, repasando, estudiando hasta altas horas de la noche. Cuando golpea la puerta, grita el pase, y al abrirse la puerta entre estos seres, acompañados de un penetrante olor a azufre. Y yo me acordaba en ese momento de cuántas veces el olor a azufre acompañó presencias espirituales o tangibles en distintos momentos históricos de la humanidad, no necesariamente circunscriptas a lo demoníaco, ¿no? Porque por una especie de extraña mitología, cada vez que se siente olor a azufre uno piensa en Satanás, el diablo, Lucifer y toda esa mitología. Y de pronto el olor a azufre puede acompañar otro tipo de manifestaciones, quizás de similares intenciones, pero no del mismo origen, ¿no? Si bien el azufre fue un olor presente en supuestas o reales apariciones del diablo en todo momento de la humanidad, lo que cuenta Lutero, por ejemplo, en sus memorias, ¿no? Cuando Martín Lutero comete esa terrible herejía para la Iglesia Católica, por lo menos la Iglesia Católica de ese entonces lo veía así, como era traducir la Biblia del latín a un idioma vulgar, como era el alemán. Estaba trabajando en su estudio a altísimas horas de la noche y empieza a sentir un fuerte olor a azufre. Y levanta la vista consternado y siente ruidos sobre el piso de madera de la amplia habitación, como si alguien caminara en su dirección. Y él concluyó que era el diablo y le tiró el tintero, le revolvió el tintero por la cabeza donde hipotéticamente la tenía, ¿no? Porque no veía nada, suponía una presencia. Lo mandó a la miércoles. No puedo decirles dónde lo mandó, porque estamos saliendo al aire. Y no les puedo decir tampoco que lo mandó al diablo, porque sería un contrasentido. Y los visitantes que hoy en día en Düsseldorf visitan la casa de Lutero, todavía se le muestra lo que hipotéticamente es la mancha de tinta que dejó el tintero en la pared al estrellarse. Pero la literatura ovni, la literatura parapsicológica, tiene un sinnúmero de casos de apariciones de extrañas entidades, quizás paquetes de memoria, fantasmas, y no todos constreñidos a lo demoníaco, pero que sí en todos los casos que yo relato, fueron acompañadas por un extraño olor a azufre. Y yo les contaba que tuve una experiencia personal donde no vi nada, no estaba en un dormitorio, pero sí sentí el olor a azufre. Les cuento la historia como es. Era cuestión de unos casi 3 años atrás.
yo me encontraba trabajando solo en mi oficina, redondeando una investigación que había comenzado a hacer hacía no mucho tiempo atrás, que forma parte, esto se los cuento para los alumnos de mis cursos, si alguno de ellos me está escuchando ahora, precisamente de una de las materias que vemos en el profesorado en parapsicología. Esta investigación forma parte de Introducción a la Filosofía y Pensamiento Ocultista y está impreso en los apuntes de esta materia de ocultismo que se entrega en este curso, que tiene que ver con una investigación numerológica o una investigación aritmética, encontrándole un sentido numérico al orden o al desorden universal. Muy sucintamente lo que yo hago en ese artículo es demostrar que todo lo que en la naturaleza tiende a la evolución, al crecimiento, a la bondad, se identifica con dos números, el 7 y el 9. Y que todo lo que en la naturaleza tiende hacia la destrucción, hacia la involución, hacia la maldad, se identifica con el 6. Y uno piensa, cuando dice esto, automáticamente en el 666, el número apocalíptico de la bestia, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que la investigación proseguía y encontraba que en todo el universo, desde la vibración de un átomo hasta la luz de una estrella, pasando por la manera en cómo crece una planta, repite determinados y solo unos pocos determinados números, como si todo el plan cósmico estuviera armado en base a unos pocos números. Y a lo largo de toda una elucubración, que no viene al caso que comente ahora, porque para eso está el curso, se llegaba a demostrar cómo las vibraciones de lo positivo, de lo bueno, de lo que evoluciona, eran las mismas que las vibraciones de lo negativo, de lo que lo involuciona, de lo malo. Yo me preguntaba en un momento, ¿por qué después de todo los antiguos, cuando eligieron un símbolo para representar lo bueno, eligieron el 9, que por otra parte esotéricamente es el número que le corresponde a Dios, y para representar lo malo, lo negativo, dieron vuelta el 9 para crear el 6? ¿No pudieron haber inventado un signo distinto? Si el 1 es tan distinto del 2, el 2 del 3, el 3 del 4, el 4 del 5, el 5 del 6, del 7 del 8, ¿por qué el 6 y el 9 son exactamente iguales excepto que están dados vuelta? ¿No será para decirnos que después de todo, esa era la clave perfecta para perpetuar el conocimiento de que lo bueno y lo malo son dos caras de la misma moneda? Que es necesario que haya mal para poder comprender el bien, que si no hubiera sombra no entenderíamos lo que es la luz, si no fuéramos infelices, ¿cómo podríamos saber que somos felices? Que es tan necesario que haya mal para que pueda existir el bien. Y yo estaba redondeando en un borrador esas reflexiones, y no eran reflexiones gratuitas porque estaban acompañadas de toda una, como les decía antes, toda una elucubración aritmética, y una y otra se demostraban mutuamente, y estaba en un estado que yo, con la perspectiva del tiempo, diría casi de febril actividad mental. Recuerdo que esas hojas de papel que todavía guardo, las de los borradores originales de ese descubrimiento, prácticamente las rasgaba por la presión del bolígrafo, porque yo mismo me iba perturbando y emocionando por lo que estaba descubriendo. Cuando de pronto, cuando le trazo la línea final al trabajo, descubro algo que no tengo ningún pudor en admitirlo. Me hizo incorporarme violentamente y salir de la oficina hasta el día siguiente. La habitación se había llenado de un intensísimo, claro, particular y siempre reconocible olor a azufre. Como si algo se manifestara diciéndome, sí, tenías razón y aquí está la prueba. Un olor tan real que al día siguiente, que llegué a la mañana a la oficina con un colaborador, que entró a la oficina primero que yo, y yo que estaba esperando su reacción, dijo, che, pero qué olor a azufre que hay aquí adentro. Algo que no era producto de mi imaginación, que quizás podría tener algún tipo de explicación convencional, pero aquí está la causalidad. Apareció
en el momento y solo el momento en que se me abrieron los ojos y se me prendió esa lucecita que me decía que el 6 y el 9, el bien y el mal, tal vez, solo tal vez, sean dos caras de la misma moneda. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Ya están aquí. Ahorra en grande con las ofertas de la semana de MyLowe's Rewards Week. Solo para miembros. Encuentra lo que buscas por menos. Ahorra hasta 40% en cientos de productos en nuestras tiendas, incluyendo artículos selectos para baños, herramientas, pinturas y más. ¿Aún no eres miembro? ¿Qué esperas? Únete hoy gratis y obtén acceso instantáneo a las ofertas de MyLowe's Rewards Week. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en lowes.com/terms. Sujeto a cambios.